Lucía tenía 14 años y llevaba 3 viviendo al cuidado de su abuelo, don Ernesto. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche en una carretera oscura y lluviosa, dejándola huérfana. Para los vecinos, aquel hombre de cabello blanco y paso lento era un ejemplo de dedicación, un abuelo que había sacrificado su tranquilidad para cuidar de su nieta. Pero nadie podía imaginar que, tras las cortinas siempre cerradas de aquella casa antigua, se escondía una verdad cruel. Un infierno que Lucía soportaba en silencio, cargada de miedo, vergüenza y una soledad inmensa. Con el tiempo, los cambios en la joven se hicieron evidentes. Quien antes solía reír con facilidad, ahora parecía apagada, como si una sombra le hubiera robado la luz. Evitaba a sus compañeras, se aislaba en el recreo y casi nunca levantaba la mirada en clase. Sus notas empeoraron, su voz se volvió un susurro y sus ojos reflejaban un dolor que no podía expresar con palabras. Su profesora de literatura, Marta, lo notaba cada día más. Marta, una mujer de unos 30 años, comprometida con sus estudiantes y atenta a los detalles, había aprendido a reconocer cuando un alumno cargaba con un sufrimiento profundo. Y en Lucía veía señales alarmantes. Una tarde, cuando el aula estaba vacía, Marta se acercó con calma y le preguntó: «Lucía, ¿quieres contarme qué te pasa? Puedes confiar en mí». La adolescente bajó la cabeza y con voz temblorosa alcanzó a decir: «No puedo. Tengo miedo». Esas palabras atravesaron el corazón de la maestra. Marta no insistió, pero supo que debía mantenerse alerta. Los vecinos también notaban algo extraño. Carmen, quien vivía justo al lado, a veces escuchaba llantos ahogados por la noche. Una madrugada, no pudo soportarlo más y permaneció despierta, escuchando a través de la pared. Oía sollozos, súplicas, y luego, silencio. Al día siguiente, al ver a Lucía en la calle, la saludó. «Hola, niña, ¿cómo estás?» Lucía solo asintió, con la mirada perdida. Carmen, intranquila, decidió hablar con Marta, a quien conocía desde hacía años. Cuando la maestra escuchó lo que contaba su vecina, comprendió que no se trataba de simples suposiciones. Algo grave y terrible estaba ocurriendo. Mientras tanto, dentro de la casa, Lucía llevaba un peso insoportable. Don Ernesto, quien debía haberla protegido, se había convertido en su verdugo. La manipulaba, la amenazaba y le repetía que, si hablaba, nadie le creería. «Si dices algo, te llevarán a un orfanato mucho peor», le decía con frialdad. Lucía, aterrada, callaba. Por las noches, lloraba en silencio, ahogando su rostro en la almohada para que nadie la oyera, aunque Carmen siempre alcanzaba a escuchar ese dolor a través de la pared. Pasaron semanas hasta que Marta reunió el valor para actuar. Sabía que no podía esperar una confesión de Lucía. El miedo de la joven era demasiado grande. Decidió denunciar la situación ante las autoridades de protección de menores. Rellenó formularios, relató todo lo que había observado y transmitió también el testimonio de Carmen. Era un paso arriesgado. Sin pruebas concretas, todo podía quedar en nada. Pero la intuición de una profesora que conoce a sus alumnos rara vez se equivoca. Un viernes por la tarde, la trabajadora social a cargo del caso, llamada Laura, llegó a la casa de don Ernesto acompañada de 2 agentes de policía. El anciano abrió la puerta con gesto amable, fingiendo sorpresa. «Buenas tardes. ¿Qué sucede?», preguntó con cordialidad. Laura respondió con firmeza. «Venimos a verificar el bienestar de su nieta, Lucía. Hemos recibido una denuncia y necesitamos hablar con ella». Don Ernesto intentó mostrarse ofendido. «¿Quién ha inventado semejante cosa? Yo cuido de mi nieta con todo mi cariño». En ese instante, Lucía apareció al fondo del pasillo. Al ver a Marta, que había acudido con las autoridades, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia ella y la abrazó desesperadamente. Entre sollozos gritó: «Por favor, no me dejen aquí con él». Esa frase lo dijo todo. Era la prueba viviente del dolor, la confirmación de todas las sospechas. Los policías actuaron de inmediato,
y separaron al abuelo de la joven. Don Ernesto protestó, jurando su inocencia, pero la escena era irrefutable. Lucía fue trasladada a un centro de protección temporal, donde psicólogos y cuidadores la recibieron con ternura. Al principio, temblaba y no soltaba la mano de Marta, quien se había quedado con ella para brindarle seguridad. Poco a poco, entre lágrimas y silencios, comenzó a contar la verdad. El proceso fue doloroso, pero necesario. La justicia inició un procedimiento contra don Ernesto. Declaraciones, informes médicos y evaluaciones psicológicas fueron construyendo el caso. Los días siguientes no fueron fáciles para Lucía. Lidiaba con sentimientos contradictorios, miedo, rabia, vergüenza. Pero también, por primera vez, comenzaba a sentir algo nuevo: alivio. Ya no estaba sola. Tenía a Marta, a Carmen y a los profesionales que la apoyaban. En terapia, empezó a entender que no era culpable de nada, que lo que había vivido no era su vergüenza, sino el crimen de otro. El juicio contra don Ernesto se celebró meses después. Lucía no declaró frente a él. Lo hizo a través de un sistema de video para menores. Con voz quebrada, relató algunos episodios, lo suficiente para que el tribunal comprendiera el horror que había sufrido. Los jueces escucharon, y la sentencia fue clara: culpable. Don Ernesto fue condenado a prisión. Cuando se anunció el fallo, Lucía sintió una mezcla de emociones. No podía borrar el pasado ni el daño recibido, pero por fin se había hecho justicia. Al salir del tribunal, tomó de la mano a Marta y a Carmen, quienes no la habían abandonado en ningún momento. Miró al cielo, respiró hondo y dijo: «Ahora puedo comenzar de nuevo». La vida de Lucía no sería fácil. La recuperación de heridas tan profundas requiere tiempo, pero había dado el primer paso hacia su libertad. Su historia dejó una lección en el vecindario. Nunca debemos confiar ciegamente en las apariencias, y siempre hay que escuchar la voz de los jóvenes, incluso cuando callan. Porque a veces, detrás de una puerta cerrada, puede esconderse un grito ahogado pidiendo auxilio. Y esta vez, gracias al valor de una maestra, la atención de una vecina y la intervención de la justicia, ese grito no se perdió en la oscuridad, sino que se transformó en esperanza. Lucía, con sus 14 años, había recuperado algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de volver a sonreír.